¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí y espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero utilizar este video para responder los comentarios, preguntas y respuestas a algunas de esos comentarios y preguntas que han dejado en los últimos videos sobre la contratación de personas en origen para venir a trabajar aquí a España. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque yo les había dicho que iba a empezar a responder esas preguntas en mis otras redes sociales, en mis otras cuentas de Instagram y TikTok. Pueden encontrar esas redes en la descripción de este video o en la página inicial de este canal. Bueno, siempre podrán encontrar esos enlaces allí. Pero lo voy a hacer porque me pareció importante, después de leer algunos de los comentarios y respuestas a comentarios de personas, me imagino que españolas, a esos comentarios, y entonces no quiero perder la oportunidad de hacerlo en un video para que quede muy claro. Y luego, claro que sí, seguiré respondiendo en mis otras redes sociales y alimentándolas con videos más cortos y precisos sobre temas de migración. Así que por favor no se les olvide, apóyenme en esas redes sociales también, donde además podrán compartir en redes como, no sé, WhatsApp, Telegram, cosas mucho más corticas y específicas de interés para todos nosotros. Entonces tengo acá pues mis últimos videos del canal. Voy a entrar al de Trabajar en España 2022, que fue el primero video que hicimos sobre este tema y que tiene más comentarios. Y me iré al último comentario, bueno, los primeros comentarios que me hicieron. Y es que justamente este comentario ya lo había respondido ayer a Lilia, que decía: hola, buenas tardes, yo soy Lilia, gracias, tengo 67 años y quiero trabajar en España, pero no tengo dinero para viajar, vivo solita y soy una mujer muy activa para trabajar, por favor alguien que quiera ayudarme. Y las respuestas que obtuvo fueron: pero que vas a trabajar a los 67 años, tú lo que quieres es venir aquí para que te paguemos la vejez, quédate allí. Por eso le he puesto una manita abajo a este comentario tan absurdo, tan racista, tan fuera de todo, de JMMD. Qué asco me da. Y luego Chema Izaguirre dice: en España con 67 años no se puede trabajar, solo hasta los 65. Y eso también es falso, por eso también tiene otra manita abajo que yo mismo le he puesto. A Lilia le voy a poner un corazón y le quiero responder aquí directamente. Conseguir que una empresa te pague además el billete para venir o para regresar a tu país después de ese contrato que puedas conseguir es muy difícil, no es imposible, pero claro que es muy complicado. Si supiéramos tu nacionalidad, de pronto se te podría ayudar mejor, porque hay convenios específicos para ciertas cosas en las que difícilmente creo que por tu edad obviamente podrías llegar a entrar, pero no hay que descartarlo igual de ningún modo. Pueden acercarse a los consulados de España en sus países o a las embajadas para preguntar por esos convenios. El año pasado hablábamos, por ejemplo, de un convenio para ecuatorianos para venir a colaborar en la época de la recolección. Entonces, por eso te digo, no sé, esos contratos que son temporales normalmente incluyen el tiquete de traer a la persona a España, y luego con las ganancias que se generen acá ya se deberían devolver las personas una vez terminen esos contratos. Pero a este comentario de que no se puede trabajar después de los 67 años o que viene acá solo por paguitas una persona española, o sea, hay que tener en cuenta que la situación en nuestros países de origen para muchas personas es muy difícil, y yo sí que lo entiendo porque al ser colombiano he vivido una realidad allí, conozco a muchas personas que necesitan ayudas, que con muchísima edad no pueden o no tienen trabajo, necesitan buscar de qué sobrevivir, y pues que me pongan esos comentarios a mí me duelen, porque esa realidad deberíamos modificarla por cualquier forma. La cosa es que si uno entra a Google, por ejemplo, y pone contratación de personas mayores en España, nos salen artículos como esos. Bueno, ustedes lo están viendo en pantalla. Ventajas de contratar a mayores de 50 años, ventajas de contratar a personas mayores de 50 años, empleados del hogar, cómo declarar la contratación de un cuidador, subvenciones por contratar a personas mayores de 45 años, beneficios de contratar a personas mayores de 52 años. Durante la pandemia hemos visto que personas ya jubiladas mayores de
50, 60 años han vuelto a trabajar en las campañas de vacunación, en hospitales. O sea, no hay nada que diga que una persona mayor de 65 años no puede trabajar. Cada persona verá hasta qué edad trabaja o no y si tiene la necesidad de hacerlo. Tristemente, no deberían hacerlo porque es una edad en la que las personas ya deberían poder descansar después de toda una vida trabajada, pero tristemente la realidad de nuestros países latinoamericanos es otra, así que sí se puede y las empresas, claro que sí, en España y en otros países de la Unión Europea tienen beneficios fiscales por contratar a personas con discapacidades mayores de 60, bueno, ahí van poniendo las edades, había uno mayores de 40 y pico, mayores de 50 y pico, toda la información como siempre está en Google, pero no se dejen de estos comentarios supremamente racistas y de personas que no tienen ni idea. Otros comentarios. Gracias, pero como es la página para leer desde los países, un feliz año, quedó al pendiente de tu respuesta. Marta Rocío, la página donde encuentras el BOE es en el BOE publicado el 30 de diciembre del año pasado. El enlace está publicado en mi página web, allí lo encuentras en la descripción de los videos donde se habla de estos temas. Luego nos pone, hola Fabián, buen día y feliz año. Tengo una pregunta. ¿Nosotros estando aquí en España es posible tener algún beneficio con esta nueva ley? Tristemente no. Como respondía también en las otras redes sociales con esos videos cortos, el ministro Escrivá en algún momento dijo en una plenaria de alguna sala del Congreso que se está hablando sobre temas de migración, que ellos no pretendían premiar a aquellas personas que se habían quedado en el país sin tener permiso para vivir y trabajar acá y que lo que necesitaban eran manos cualificadas, personas que cumplieran con los requisitos para trabajar en lo que España necesita específicamente. Así que en principio ellos han dicho que han flexibilizado ciertas cosas para que las personas puedan obtener papeles estando aquí. Hemos visto algunos pequeños cambios y modificaciones en algunos trámites como los arraigos sobre contratos, algunas cosas para menores, pero no se ha hablado de ninguna regularización desde el gobierno. Parece que no hay voluntad política, ya saben que esto si no les genera votos o si no hay presión de todos los migrantes aquí, pues no va a pasar nunca nada. Por eso hemos dicho en muchos videos, en el en vivo de la vez pasada con Yolanda se volvió a hablar de este tema, si los migrantes de todas las nacionalidades no nos juntamos para presionar al gobierno, pedirle ayuda a los españoles y decir, hey, nosotros les hemos colaborado acá. Por ahí han salido cifras que el 90% de los cuidadores de mayores son de origen latinoamericano y son mujeres, o bueno, o son migrantes, no me acuerdo de la cifra exacta, si son latinoamericanos o migrantes, yo diría que migrantes y mujeres, así que, hombre, toda esa persona que ha colaborado durante años a cuidar a las personas acá se merecen un beneficio, claro que sí, yo estoy de acuerdo, y por eso nuevamente la gente de regularización, ya el movimiento está ya trabajando en ese tema para que a final de este año, dentro de 9 meses, se pueda volver a plantear una discusión seria en el Congreso. En las redes sociales del movimiento de regularización ya han publicado un formulario para que cada persona pueda ayudar a recoger esas 500.000 firmas que están buscando. Ahí ya le había puesto un comentario. Hola Fabián, feliz año. Las personas que ya están en España pueden obtener algún beneficio a nivel trabajo. Gracias. Ya respondí, tristemente por ahora no, busquen las flexibilizaciones, vean todos los videos de los que hemos hablado de esas cosas anteriores. Gracias Fabi, queridos saludos y saludos para tu familia, saludos Tucumán, Argentina, saludos Fabricio, gracias por estar siempre por aquí. Isabel Acevedo, hola Fabián y buenas noches, ¿cómo es? Acá alguien respondió, mire el video. Sí, por favor, hay personas que a veces preguntan y no han ni siquiera visto el video. Para una contratación desde origen, en el BOE están publicados todos los formularios para la contratación. Si buscan en Google, también por acá lo tenía en Google, las páginas de migración, portal de migración, ahí está apareciéndoles en pantalla, también han publicado todos los anexos y formularios para que las empresas puedan rellenar formularios, las personas para generar eso. Cualquier persona que quiera venir a trabajar a España, lo primero que tendrá que hacer es ante todo, encontrar una oferta de trabajo que le interese y aplicar a ella. Nadie va a llegar a tocarles a la puerta para decirles, oye, ¿quieres venir a trabajar conmigo? A menos obviamente
que tengan ya un conocido acá, un contacto con el que ya hayan iniciado previamente esta situación. Pero si no, ustedes tendrán que entrar a las ofertas de trabajo. ¿Dónde se publican esas ofertas de trabajo? Yo ya lo he dicho y tengo varios videos donde hablo de eso. Revísenlos. Si no, en mi grupo de Telegram se ha publicado una gran lista de todos o de una gran mayoría de los portales de empleo más grandes de España, de los medianos, sobre temas específicos, sobre cuidadores, en algunos hasta que aparecen algunas veces trabajos para personas sin papeles o que no les importa si los tienen o no. Recuerden que no hay ningún portal para personas sin papeles, no hay nada de eso porque sería totalmente ilegal, está prohibido, una empresa no puede contratar a nadie sin papeles, solo algunas personas que por algunos motivos algunas veces no les importa o no, bueno, sí, algunos temas publican ahí para el cuidado en mi casa, en el hogar, hay gente para todo, así que entren a mi grupo de Telegram si quieren, ahí está el listado publicado varias veces y cada vez que lo publique, lo preguntan, se vuelve a publicar. Buena onda, feliz año Fabián. ¿Por qué no nos ayudan a poder arreglar los papeles a tantos que estamos acá sin poder regularizar? Porque nos piden un precontrato y poder tener nosotros ese beneficio. Las normas en este país han sido así desde hace mucho tiempo. España además tiene ese beneficio de poder regularizarse con los arraigos, por ejemplo, social a los 3 años. Creo que muy pocos países tienen eso. En Francia tengo entendido que es hasta los 5. Así que digamos que aquí es más sencillo que en otros lugares. Que no es lo que todos quisiéramos, pero así funciona acá. No parece que vaya a haber una mayor flexibilización o la voluntad, ya lo habíamos respondido, de regularizar a todas las personas, a menos que salgan todos, se reúnan, empiecen a coordinarse con las grandes plataformas sociales que están buscando esa regularización. Por favor, hemos hablado de esto muchas veces. No pueden quedarse sentados en su casa esperando que un día les digan, listo, ya puedes regularizarte, ve y saca tus papeles. Tienen que apoyar de algún modo, salir a las calles a las protestas que se han organizado durante años. Hay mucha información en este canal al respecto. Búsquenla, por favor. Francis Saavedra dice, si aquí hemos estado años, tenemos 4 y 5 años sin poder tener una regularización. Sí, la última regularización fue hace mucho. Pablo Paz, gracias amigo, yo soy un trailero, vivo en Valencia, pero no tengo los papeles. Sí, bueno, ya hablaremos de esto nuevamente, como les digo, en un nuevo video en vivo con algún experto sobre estos temas, a ver qué más se puede hacer. Qué buenas noticias, Fabián, un abogado de extranjería que me recomiendes, por favor. Normalmente yo no recomiendo a ningún abogado de extranjería, no me quiero meter en esos problemas de recomendar a alguien sin conocerlo específicamente, no lo hago, pero tenemos un programa en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche hora española, donde traemos siempre a diferentes expertos y expertas en temas de extranjería, abogados todos o que pertenecen a fundaciones, ONGs que lo hacen totalmente gratis para que ustedes tengan un gran abanico de personas a las que puedan consultar, el que más les agrade, el que esté en su ciudad, coticen con varios, pregúntenles presupuestos y luego escojan ustedes. Pero yo no me quiero poner a recomendar a nadie porque para mí es muy difícil si después algo pasa entre su arreglo y el culpable sería yo y no quiero llegar a ese punto. Así que tienen un gran abanico de gente muy seria en la materia. Hola Fabián, es la primera vez que te miro, me encanta tu actitud, gracias. ¿Hasta qué edad es esta posibilidad? Profesor de artes de 58 años, ¿tengo posibilidades? Miren, desde que cumplan los requisitos, apliquen estas ofertas de trabajo, tendrán posibilidades. No se dejen de personas que les dicen no lo hagas. Por ahí, bueno, es que tengo muchísimos comentarios aquí de gente que empieza, pero esos trabajos son para personas con papeles españoles diciendo una y otra cosa. O sea, gente negativa hay en todo lado. No le crean a todo el que dice cosas, infórmense, lean el BOE, averigüen, vayan a los consulados, pregunten cómo funcionan, entren a los portales de empleo, apliquen esas ofertas de empleo y esperen a que escojan su perfil. Y bueno, tengo muchísimas preguntas que seguiré respondiendo en otros videos si son de temas diferentes para no repetirnos cada vez con lo mismo y de los otros videos que obviamente seguiremos generando contenido al respecto sobre los temas más importantes para todos nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad, de este canal.
seguimos creciendo, seguimos informando. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Suscríbanse y activen esa campanita para que sepan cuando publicamos un nuevo video o transmitimos en vivo, porque seguimos planeando nuevo contenido para todas las personas que integran esta hermosa comunidad. Chao, hasta la próxima.